De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei ayer se presentó en el Congreso Nacional en un hecho muy inusual, porque esto suele ocurrir los primeros de marzo, cuando se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso. Con el bastón, la banda presidencial fue a presentar el presupuesto para el año que viene, un domingo a la noche, frente a un Congreso bastante raliado. Estaban los libertarios, sus aliados del PRO, pero los opositores decidieron enviar solamente delegaciones pequeñas, porque habitualmente, eran los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ante quienes habitualmente es el ministro de Economía quien presenta el presupuesto y se presta a preguntas y respuestas respecto de cuáles son las prioridades para los gastos del año siguiente. En este caso no existió esa instancia, sino un discurso de unos 45 minutos en cadena nacional de Javier Milei diciendo lo siguiente. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Eso decía Milei, que va a ser el criterio. Existen algunos países en Europa y en Asia que tienen la idea de fijar un tope de gasto en función de que mantener siempre el superávit. Claro que Argentina tiene que conseguir un superávit primario que le permita, sin pedir nuevo endeudamiento, suponiendo que no hubiese nuevo financiamiento, cubrir los vencimientos de la deuda del año que viene. ¿Qué decía Milei ayer en el Congreso? El político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado. Bueno, esto pareciera ser el anuncio después del veto que impuso a la nueva ley de movilidad jubilatoria, que va a vetar también la ley que salió del Congreso Nacional para garantizar el financiamiento de las universidades. Lo que pasa es que hay que ver, porque el radicalismo perdió 5 de sus integrantes en la última votación cuando quería insistir el Congreso. Recordemos que cuando el Ejecutivo veta, el Congreso necesita tener 2/3 para insistir. Estaba muy cerquita de obtenerlos en la ley de movilidad jubilatoria hasta que Milei logró que 5 diputados radicales se desprendieran de su bloque. Con el tema del financiamiento universitario, no sé si está tan claro que el Congreso no podría insistir, ¿no? Bueno, a ver, esos diputados que votaron a favor del veto van a ir a cenar esta semana a la Quinta de Olivos, los invita con un asado. Los héroes, los 87 héroes que son los que votaron a favor del, para bloquear la insistencia. Para seguir bloqueando la insistencia del Congreso, ¿no? Lo que dijo Milei nuevamente es que los que están del lado enfrente son ratas miserables. Honorables miembros del Congreso de la Nación, la presente hora política nacional les ofrece 2 opciones. Una es hacer exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años, para despegar y volver a ser a la Argentina grande nuevamente. Otra es seguir haciendo lo mismo de siempre, dejando todo como está y mantener este sistema putrefacto que empobrece a todos los argentinos día a día. Esos son los 2 caminos. Sepan ustedes, miembros de este honorable Congreso, que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya. Luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente. Pues este tipo de construcción, ¿no?, de Milei, ¿es de este lado, que es el lado correcto de la historia, o del lado de las ratas miserables enfrente? No hay nada que habilite una discusión o la búsqueda de consensos bajo las máximas que baja Milei. Lo que pasa es que un presupuesto vos podés decir, bueno, el gasto, y yo te puedo decir, bueno, muchos planteaban, y de hecho Martín Tetaz era uno que decía, bueno, discutamos el régimen especial de Tierra del Fuego, cuánto significa eso en términos fiscales, y en todo caso de ahí podés garantizar la educación o seguir
adelante con la ley de financiamiento, con la ley de movilidad. Pasa que Milei dice, este es el presupuesto, estas son las partidas, esta es la forma de gasto. Cualquier cambio significa déficit, ergo debe ser vetado. Tuvo un cruce con Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria. Había una pequeña delegación de diputados de Unión por la Patria en el recinto y Germán Martínez a los gritos le reprochó que leyera el discurso diciéndole eso, ya lo escuchamos un montón de veces. Estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable para este presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante. Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque no suman con dificultad. Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo, vamos. Bueno, eso le dice a Martínez, Martínez le dice que porque está leyendo el discurso, le dice vos sumás con dificultad. Bueno, y en el viernes, en un intercambio que venían teniendo ya desde la semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el Javier Milei y su proyecto, su política económica, pero lo ponderó, hubo un hecho, le reconoció que Milei había logrado algo que Massa no logró, en realidad lo usó también para pegarle a Sergio Massa. Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la decisión del Fondo Monetario de desplazar de las discusiones con la Argentina al economista Valdés, un chileno que está a cargo del hemisferio occidental, dentro de la estructura del fondo, es como la máxima autoridad referida a los casos de América Latina y no hay ningún caso más importante en el fondo que el de la Argentina, y se había quejado Milei de que el tipo es un socialdemócrata comunista que boicotea a la Argentina y pidió que lo sacaran, y de hecho el fondo dijo, bueno, ok, no vas a hablar más con Valdés del caso argentino. Según Cristina Kirchner, es algo que Sergio Massa no logró. Escúchenla. Su ministro de Economía dice públicamente que no pueden devaluar, esto impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, presidente, lárguelo a Friedman, largue la escuela austríaca, case el manual argentino y por favor, siéntese a administrar el país. Le reconozco una cosa, una de cal y una de arena les voy a dar. Ha conseguido que lo saquen a este señor Valdés, que parece ser que no era muy amigo de la Argentina. Yo reconozco también las cosas que se logran. Me hubiera gustado por ahí que ese empeño lo hubieran tenido otros. Punto, déjenlo ahí. No voy a avanzar más sobre el tema. Bien, mientras tanto también se refirió Cristina Fernández de Kirchner el otro día les mostrábamos unos audios de Jonathan Viale y de Eduardo Feynman planteando fastidiosamente que el Ministerio de Seguridad les había dado unos videos que supuestamente atribuían el hecho de haber tirado gas a una mamá con su nenita de 11 años a unos manifestantes, cuando en realidad, según se pudo ver después en los videos que realmente mostraban lo que ahí había pasado, había sido un policía que en una avanzada además se ensaña tirándole gas a esta nena. Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la reacción de estos dos periodistas frente a este hecho. Ayer tuvimos que ver dos cosas. Una nena gaseada y un gobierno mintiendo. Pero mintiendo descaradamente. Los diálogos que se dieron entre los periodistas que habían el día anterior receptado la fake news de que había sido alguien de los derechos humanos la que había agredido a la nena, es de antología. A mí particularmente, conociendo a la protagonista, como ya lo dije en el juicio, no me extraña absolutamente nada de ella. Siempre operaron así, pero ahora ya es cada vez más explícito. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene un enojo particular con Patricia Bullrich. Dice, conociendo a la protagonista, se refiere a la ministra de Seguridad, a quien Cristina Fernández de Kirchner le atribuye algún tipo de rol en haber incitado a los que atentaron en contra de su vida. Por eso ella dice, lo que me referí en el juicio es el juicio en el que están siendo juzgados los responsables del atentado contra Cristina Kirchner. Después se refirió también a algo que a mí, yo he mencionado y a mí me llama mucho la atención, que son las permanentes metáforas de tipo sexual, con mucha virulencia que suele utilizar el presidente Javier Milei. Ver a un presidente recurrir
todo el tiempo a les vamos a dejar como mandriles, compren vaselina, niños envaselinados, un gesto que no se sabe si es de onanismo o fálico que hizo ese viernes en Mendoza. Y vivimos en un país donde hay un niño que ha desaparecido hace 90 días y se presume que se lo han llevado para tráfico sexual. Y tenemos un diputado que lo acaban de sacar de la legislatura por abuso infantil, material de abuso infantil. Las palabras de un presidente no pueden contener violencia simbólica o explícita. La palabra de un presidente tiene que ser sanadora. Bueno, si no fuera Cristina Fernández de Kirchner, uno, digamos, la primera parte... ¡Qué no canto! Ella, la verdad es que no utilizaba precisamente la palabra para ser sanadora cuando ejercía. Es cierto que no usaba metáforas de tipo sexual. Esto es una característica de Milei. Lo que pasa que sí tenía su palabra presidencial, la usaba para la confrontación, digamos. No era tan sanadora en su estilo de gobernar Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, pasan cosas muy raras. Así como era raro ver a algunos periodistas quejarse, reapareció Viviana Canosa en un programa en Radio Rivadavia el sábado. Salió a decir que en realidad ella perdió sus trabajos culpa de Milei, que ella de buena fe le había presentado un libro en la Feria del Libro a Javier Milei, y que después descubrió que era todo un plagio, y que tanto de La Nación Más como de América, supongo que fue, porque cuando se fue, la habían echado porque ella se distanció en un momento de Javier Milei. Después tuvo elogios, habló de Reinaldo Siete Casas y de Tenenbaum, una cosa loquísima, la vuelta de Viviana Canosa, que fue por supuesto muy troleada, como le ocurre a cualquier persona que critique a Javier Milei, aparece en las redes sociales siendo muy señalada. Bueno, en ese contexto contó ella que había sido explícitamente desplazada de su trabajo en La Nación Más a pedido de Javier Milei. Solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño del pueblo argentino. Ya en la época de campaña me había contado el gerente de La Nación Más que le había pedido a Milei que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó. Bueno, yo me fui de vacaciones con trabajo y 10 días antes de arrancar el programa me avisan que no vuelvo a la tele. El presi lo hizo. Al mes de asumir, me sacó mis 2 trabajos. Bueno, el otro trabajo, era la radio El Observador, que es de Luis Majul, es uno de los accionistas, y a quien se refiere como el gerente de La Nación Más es Juan Cruz Ávila, que son los dos que, según Viviana Canosa, a pedido del presidente, le quitaron su trabajo. Bueno, mientras tanto, hoy se declaró esencial el servicio aéreo comercial después del paro el viernes pasado de aerolíneas, con lo cual el gobierno va a exigir el cumplimiento de al menos el 75% de los vuelos de acá más, mientras sigue abierto, porque el gobierno ofrece paritaria cero, tanto a los pilotos como a los aeronavegantes. Está en duda, como decíamos, qué va a pasar con la ley de veto o no, si Milei va a vetar o no la ley universitaria, que garantiza el presupuesto. Emiliano Jacobiti dijo que en caso de que esto ocurra va a haber una nueva marcha federal. Me parece que ahí el gobierno está dudando respecto de qué hacer. Hablaba el fin de semana una nota en Clarín de Nicolás Viñaski de una interna feroz entre Santiago Caputo y Petovelo. Petovelo tiene bajo su ministerio lo que es las políticas universitarias, porque subsumió también educación. Y según Nicolás Viñaski, hay una pelea muy grande porque Caputo la acusa a Petovelo de que es un conflicto que se le fue de las manos. También tiene el de aeronavegantes, porque ella también subsumió el Ministerio de Trabajo, con lo cual la Secretaría de Trabajo también estaba bajo el Ministerio de Petovelo. 7:15 de la mañana.